El problema, yo entiendo que decías, es un problema del gobierno, sin embargo, la presión sobre el tipo de cambio también está relacionada a esta idea de que México es país petrolero, aunque no lo sea. De todas maneras, hay un castigo enorme, es cierto, a varias monedas, también a la mexicana, y pues ya comienzan los sectores industriales a decir es que a 18 el impacto tendrá que ser alto, más allá de toda la explicación del año anterior con respecto a la reducción de los propios precios de materias primas. Tranquilo, Macario. Yo tranquilo. digo que es eso, tranquilidad, serenidad y paciencia, como dijo Calimán. Esto no es lo que era antes. En los años 70, 80, si subía el precio del dólar y bajaba el precio del petróleo, este país estaba en una tragedia. Ahora no. No es que sea una maravilla, pero no nos afecta tanto. Desde 95 hasta el día de hoy, los movimientos del dólar no tienen relación directa con el comportamiento de la economía. No es que si se mueve el peso, México está en crisis. No, así era antes. Eso ya no lo es en los últimos 20 años. Tampoco quiere decir que a 18 pesos por dólar sea una maravilla, pero no es un efecto inmediato que nos tengamos que preocupar en exceso. Lo mismo con el precio del petróleo. México es un importador neto de hidrocarburos. No somos exportadores. Desde junio pasado, lo comentó aquí Mauricio en su momento, empezamos a tener un déficit en la balanza de hidrocarburos. Mientras más barato el precio del petróleo, mejor para nosotros. El problema, bien dice Mauricio, es para el gobierno y sobre todo para Pemex. Para el gobierno no es un problema porque no solo tiene las coberturas, le está cobrando a los amigos del auditorio el barril de petróleo a $100 a través del precio de la gasolina, ese pedazote. Y eso que le bajaron un poquito. Le bajan nomás para que no sienta uno mal, a lo mejor ya están 90, pero es igual, ellos, para el gobierno no hay problema tampoco este año, vamos a ver el año que entra qué hace. El problema que tenemos es Pemex, pero es un problema que no tiene que ver directamente con el precio del petróleo, sino con el pésimo manejo de la empresa, con la inmensa cantidad de trabajadores que tiene, y eso no se puede resolver ni vendiendo el petróleo a $1,000 el barril. Ese es un problema distinto, ¿no? Esto del tipo de cambio sin duda es un tema bastante complicado. Lo que ha sucedido es que el tipo de cambio, o sea, la relación peso-dólar se ha subido desde que comenzó el año y se ha subido de manera importante. Yo la manera en la que podría sintetizar esto es, mientras la desaceleración de la economía china y el precio internacional del petróleo no den muestra de que se van a estabilizar, o sea, de que no han tocado fondo, para mí el tipo de cambio no ha tocado techo. O sea, no ha alcanzado su techo, no sabemos dónde está ese techo ni cuánto tiempo dure, pero pues es lo que ha ocasionado esta situación cambiaria. Lo que es importante es qué podría hacer México y sobre todo qué podría hacer el gobierno, la Secretaría de Hacienda del Banco de México para atenuar esto. Y ahí me voy a un discurso, más bien una presentación que hizo el doctor Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México en París hace un par de días, que es muy interesante, porque ahí lo que dice Agustín es básicamente hay un problema mundial de que cuando se bajaron las tasas de interés a cero en el 2009, los capitales financieros se fueron de los países avanzados a los países emergentes. Ahora que las tasas de interés van a empezar a subir o han empezado a subir en los Estados Unidos y la situación de Europa se mejora, esos capitales se empiezan a regresar. A la hora que hacen eso, se empiezan a devaluar las monedas. Efectivamente, el peso no es la única que se ha devaluado, pero no importa, de todas maneras lo ha hecho. Entonces aquí el mensaje que da Agustín en su presentación es muy interesante porque él dice, los gobiernos no se pueden quedar cruzados de brazos, tienen que aplicar políticas que fortalezcan la macroeconomía y eso se llama reducir el déficit fiscal, subir los impuestos o subir los ingresos fiscales y bajar el gasto, más de lo que se tiene anunciado. Y luego, curiosamente, habla de lo que él le llama medidas no convencionales, esa es la palabra que usa, de los bancos centrales. Una medida no convencional es que un banco central pueda vender reservas internacionales en el mercado para mitigar la devaluación de la moneda. Eso ya lo está haciendo, ya le ha metido 25,000 millones de dólares, o sea, eso no es nuevo. Y después habla de otras medidas no convencionales, entonces ahí como, bueno, clásico de los gobernadores de los bancos centrales, no es muy claro ni muy preciso. Ahora yo no esperaría que fuera a anunciar esto a París, pero lo que me dice a mí eso es que seguramente están pensando en el Banco de México algunas medidas adicionales que nos ayuden a contener la devaluación tasas de interés no
tienes de otra. No sabemos bien qué pueden hacer. Hay muchas cosas raras que uno puede hacer. Por ejemplo, cuando tuvimos al inicio del tipo de cambio flexible, había una cosa que se llamaba el corto, que era una medida fuera de lo normal para controlar el exceso de circulante. Pues es el tipo de medidas no convencionales, no quiere decir que lo vayan a hacer ahorita. Retirar circulante. Lo que es importante ahorita es que el movimiento en general es todas las cosas que se están midiendo en dólares se están perdiendo valor. Es decir, la caída del petróleo y la caída del peso son simultáneas, no porque tenga una relación directa entre sí, sino porque las dos se miden contra el dólar y el dólar es el que se está fortaleciendo. Por eso también otras monedas caen, por eso también cae el cobre y el hierro y todas estas otras cosas. Entonces, esto tiene que ver, decía Mauricio, con la desaceleración de la economía china, tiene que ver con la incertidumbre de todo mundo que se está moviendo hacia los Estados Unidos, y esas dos cosas no las podemos controlar. Entonces, querer frenar eso a la mala nos metería en un problema mayúsculo. Por eso es preferible aguantar el golpe, tratar de mitigar, como se ha dicho hasta ahorita, pero no puedes hacer más. Yo lo que sí creo es que en México eso no debería generar una gran angustia. A mí lo que me preocupa es que en los medios a veces se le da a esto una importancia mucho mayor que la que tiene, la gente se espanta innecesariamente. No quiero decir que estemos bien, simplemente no es para andarse suicidando. El problema es en el momento en que este tipo de devaluación te impacta en precios. Ese es tu problema. Que no ha ocurrido que no ha ocurrido. Cuando te ocurra, y que entonces va a tendrás tardar en a ver cuánto. probablemente va a ocurrir, pero en el transcurso de este año, pero de manera moderada. Todos los analistas, la propio Banco Central, están pensando que la inflación este año estará entre 3 y 3,5%. No es. Pues sí es más alta que la del año pasado, sí, pero no es una cosa que digas. A ver qué dice Banco de México para después. Exacto. Vamos a ver, esa es Pare la de parte. sufrir.